Ahora tenemos el caso de un cuerpo que está horizontal y otro que está vertical colgando de una cuerda. Hemos unido los dos casos que ya hemos visto en un plano horizontal y otro cuerpo que estaba en vertical en los dos anteriores videos de DCL. En este tercer video de DCL vamos a unirlo, esos dos casos, y lo vamos a anotar como un solo sistema donde tenemos un cuerpo horizontal y otro vertical. Pues como recordarás, un cuerpo horizontal tiene un peso hacia abajo. En este caso, para diferenciarlo, le hemos llamado cuerpo 1 y cuerpo 2, así que este sería el peso 1. Y la reacción del plano, que siempre es perpendicular a la superficie, existe una reacción que se llama normal o la fuerza normal. Yo lo voy a anotar así con N, ya lo tendríamos ahí, la fuerza normal que estaría hacia arriba en este caso, hacia arriba del plano perpendicular a la superficie, ¿no? Ahora, en el cuerpo vertical, recuerdas que la cuerda produce una tensión, en este caso aquí hay una tensión, y por lo tanto esa tensión se repite en toda la cuerda, y también aquí existiría una tensión porque está unida por una cuerda, una fuerza de tensión que te produce la cuerda, y el peso de este cuerpo le vamos a llamar W2, ¿ya? No te olvides que anotarlo correctamente con la flechita arriba porque son fuerzas que se lo representan mediante vectores, ¿no? Ya. Entonces ahí tenemos más o menos las fuerzas, lo ideal, digamos, ¿no? Un caso ideal más o menos ahí. Ahora a eso obviamente podemos aumentarle fricción. Vamos a ver primeramente así como está. Lo vamos a trasladar a un plano cartesiano XY. Obviamente tengo que dibujar dos, este va a ser para el 1 y este va a ser para el cuerpo 2, ¿ya? Para el cuerpo número 1, fíjate que tengo una fuerza vertical hacia arriba que se llama normal y una fuerza vertical hacia abajo que se llama peso 1, y hacia la derecha tenemos una tensión producida por esa cuerda. Y ahora veamos en el cuerpo 2, esto es para el 1 y este va a ser para el 2. Para el 2 tenemos aquí, hacia arriba tenemos la tensión y hacia abajo tenemos el peso número 2. Ahora, ¿qué es lo que se podría aumentar a esto? Es que no, si no fuera un caso ideal. Un caso ideal es porque suponemos que no hay fricción entre el cuerpo y el plano horizontal en este caso, y no hay fuerza de fricción, por lo tanto, ¿no? Fuerza de roce. Si hubiera un coeficiente de fricción, pues va a existir una fuerza de fricción. Enseguida lo analizamos el caso. A ver, primeramente analicémoslo así como está. Si estamos en estática, o este cuerpo o este sistema está en equilibrio, sea que esté quieto o moviéndose a velocidad constante, estaríamos en el caso de estática. Pues tengo que analizar, por ejemplo, para el cuerpo 1, que ya lo tenemos aquí, podemos hacer sumatorias de fuerzas horizontales o sumatorias de fuerzas verticales, y en el caso del cuerpo 2 puedo hacer solamente sumatorias de fuerzas verticales, es decir, sumatoria de fuerzas en Y. Aquí lo hacemos para el cuerpo 1, sumatoria de fuerzas en el eje X. Si estamos en estática, solamente voy a decir que es igual a 0. ¿Y qué fuerzas tenemos horizontales en el eje X? Solamente la tensión. Listo. Ahora, si hablamos del eje vertical, sumatorias de fuerzas en Y, igual tendría que ser 0. Arriba positivo, abajo negativo. Tenemos la normal menos el peso, en este caso es el peso 1. Y de ahí, por ejemplo, podríamos despejar la normal, es igual al peso 1. Ahora, si en tu ejercicio no te dan el peso y te dan la masa, recuerda que el peso se encuentra multiplicando la masa por la gravedad. O sea, podríamos anotarlo también así, es igual a la masa 1 por la gravedad, ¿no? Ya son algunas operaciones que podríamos considerar. Ahora, esto sería para el cuerpo 1. Ahora veamos para el cuerpo 2. Solo podríamos analizar en el eje de las Y, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 por la primera condición de equilibrio. Entonces, ¿qué fuerzas verticales tenemos ahí? Tenemos el caso de
La tensión es positiva y el peso 2 es negativo, igual a 0. Y de ahí podrías despejar, por ejemplo, la tensión va a ser igual al peso número 2, ¿no? Va a ser igual al peso 2 y obviamente esto tiene que estar equilibrado. Y si tuvieras la masa pues del cuerpo 2 sería masa por gravedad. Ya. Simplemente haciendo el análisis sin considerar ninguna parte teórica, solamente lo que quiero explicarte es cómo más o menos puedes anotar las sumatorias de fuerzas en X y en Y. Seguramente algunas cositas teóricas no van a coincidir. Por ejemplo, aquí la tensión te sale masa 2 por gravedad, va a tener un valor, y aquí te sale supuestamente 0. Ya, pero no voy a entrar en detalles en este caso explicando esa parte. Simplemente lo que quiero mostrarte es cómo hacer las sumatorias de las fuerzas cuando ya tienes el diagrama de cuerpo libre, es decir, las fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos. Este sería un caso ideal donde no tenemos fuerza de rozamiento. Ahora, ¿qué pasaría si yo le aumento fuerza de rozamiento? O sea, ¿dónde existiría la fuerza de rozamiento? ¿Cómo lo dibujaríamos? Eso sería producto de que este cuerpo que está en el plano tiene un coeficiente de fricción con la superficie y por lo tanto si este sistema tiende a moverse hacia este lado, pues la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción va a estar dibujada aquí hacia el lado izquierdo, y en este caso pues tendría que aumentarle aquí la fuerza de rozamiento. ¿Cuándo va a haber fuerza de rozamiento? Cuando esto tenga un coeficiente de fricción o coeficiente de rozamiento, ¿no? Entonces va a existir la fuerza de rozamiento. En ese caso, ¿en qué cambiaría? En el caso que tengas fuerza de fricción o fuerza de roce, fuerza de rozamiento, va a cambiar en que la fuerza de rozamiento, cuando hagas la sumatoria de fuerza en X aquí, fíjate ahora, haz de cuenta que ahora tenemos rozamiento, es como si estuviéramos analizando de nuevo. Aquí cambiaría y sería sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tensión menos la fuerza de rozamiento sería igual a 0, y por lo tanto la tensión sería igual a la fuerza de rozamiento. Ahora, recuerda que ya lo expliqué en otros videos anteriores, que la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción se calcula multiplicando el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Esa es tu fórmula de la fuerza de rozamiento, es el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Entonces, la tensión sería igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal, otra opción de poder calcular ahí. Simplemente le afectaría al cuerpo en el eje de las X al cuerpo 1, ¿no? Al análisis de esta parte de aquí, que ya lo acabamos de explicar ahí. Todo lo demás se mantendría lo mismo, en Y no le afecta nada, para el cuerpo 2 tampoco no se aumentaría nada porque no está tocando a ninguna superficie, es total libre, así que no hay fuerza de fricción ahí. Entonces esto cambiaría en caso que hay fuerza de fricción, si tiende a moverse hacia este lado. Ahora, otro caso podría suceder del mismo sistema, que yo te he dibujado que esto lo estés tirando hacia allá con una cierta fuerza, lo estés tirando a este sistema, lo estiro para allá. En ese caso siempre la fuerza de fricción lo tienes que dibujar contrario al movimiento. Si tú te mueves para acá con una fuerza, o sea, para que se mueva para allá obligatoriamente debe existir alguna fuerza que esté haciendo por ahí. En ese caso esta fuerza de rozamiento lo dibujas hacia el otro lado y haces el mismo análisis, sumatoria de fuerzas en X y lo mismo, ¿no? Y a partir de aquí, dependiendo de cómo venga la pregunta, digamos, o qué variables te vayan a preguntar. Esto para estática. ¿En qué cambiaría si fuera dinámica? Mira, ahora voy a hacer el caso que fuera dinámico. Voy a borrar esta parte para que no te compliques. Vamos a borrar y analizamos el mismo caso, pero si fuera dinámico. Analicemos la primera parte. Recuerda que la primera parte no teníamos fuerza de fricción. Si esto es un sistema dinámico, o sea, quiere decir que se puede mover, ¿no? Se puede mover. En este caso suponemos que se está moviendo para este lado con una cierta aceleración. Ya. ¿Qué me dice en dinámica? Que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿no? ¿En dónde va a haber masa por aceleración? En la parte donde se mueva, en este caso en el eje X y aquí en el eje Y. Para el cuerpo 1, para este de aquí,
lo que cambiaría la sumatoria de fuerzas verticales, eso va a seguir siendo 0 porque en Y no se mueve. La normal menos el peso 1 va a ser igual a 0, o sea, igual a normal va a ser como el peso 1, y si tú quieres, masa 1 por gravedad. Lo mismo que hace rato, no cambiaría en la parte Y, pero sí cambiaría en la parte en X. La sumatoria de fuerzas en X ya no sería 0, sino sería masa por aceleración para el cuerpo 1. Y lo tenemos aquí la fuerza. De todas maneras, a ver, si no hubiera fricción, la sumatoria de fuerzas en X solo sería la tensión igual a masa por aceleración, porque solo habría esta fuerza de aquí, si es que no hay coeficiente de fricción. Y si hay fricción, pues esta es positiva y la que se opone al movimiento es negativa. Le aumentaría esto nada más en caso que hay fricción. Y no te olvides que la fuerza de fricción es el coeficiente de rozamiento por la normal. Y ya tengo mi ecuación, y de aquí ya se puede despejar lo que necesite o formar un sistema con el otro cuerpo. Ya eso es cuestión de, dependiendo que nos estén preguntando. Lo que quiero ver es cómo hacer la sumatoria de fuerza nada más. Ahora, para el cuerpo 2, si te mueves aquí, te estás moviendo hacia abajo, ahí vas a tener cuidado. Para el cuerpo 2, la sumatoria de fuerzas en Y ya no va a ser 0, sino masa por aceleración, porque te mueves verticalmente, y la fuerza que ayuda a movimiento, que ayuda a moverse el cuerpo, que está a favor del movimiento, va a ser positiva. ¿Qué fuerza ayuda a moverse? El peso 2, porque te estás moviendo para abajo. Entonces el peso 2 va a ser positivo, y la tensión que va contraria, aquí lo tenemos, negativa, igual a la masa por aceleración. Ojo, tienes que aclarar qué masa es la masa número 2 en este caso, porque estamos haciendo para el cuerpo 2, y aquí puedes aclarar que es la masa 1 para que no te confundas, porque no tendrían la misma masa. En un problema normalmente no va a suceder que sean la misma, ¿no? Ya, obviamente las aceleraciones, como es un mismo sistema, podemos considerar que es lo mismo, por eso podemos anotarlo simplemente como aceleración. Entonces ahí tendríamos la ecuación. Recuerda que si no tenés peso, masa 2 por gravedad sería esta parte. Ya. Y lo único que cambia, fíjate en la parte dinámica, es que aparece masa por aceleración. Y más o menos así tienes que analizar los problemas. Nos vemos en el siguiente video. Por favor, cuando busques siempre un tema en mi canal, ve al buscador y al final escribe, por decir, estática, y escribe profe Santiago Velázquez, y así se van a salir los videos del tema de mi canal. O también podés irte a listas de reproducción y buscar ahí el nombre del tema. No te olvides de compartir el video, suscribirte a mi canal y darle un me gusta en el video, y sígueme en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Estamos como profe Santiago Velázquez. Chao, chao, nos vemos en el siguiente video.